who never shows a bit of temperament, who's never wrong but always right, who never dream of starting a fight, who gets stuck with all the time. No one but Donald Duck. Esta clase de libro de ustedes es bastante cortito, así que yo les voy a pasar todo un material para complementar, que es el capítulo de glándulas, pero del libro de Génesis, ¿sí? Entonces, el tejido epitelial se clasificaba en dos, ¿verdad? Epitelio de revestimiento, que como dice su nombre, reviste cavidades, órganos, ¿verdad? Externos e internos. Una de las funciones del epitelio es la de producir una secreción de sustancias. Sin embargo, hay algunas células epiteliales que tienen mucho más desarrollado esa función, ¿verdad? Tan desarrollada así que forma algo que se llama glándulas, ¿okay? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Las glándulas pueden ser células de forma aisladas, ¿sí? Una sola célula ya puede constituir una glándula, o puede juntarse, formar acúmulos y formar glándulas de mayor tamaño, ¿okay? En función a dónde va la secreción, una glándula puede ser de secreción exócrina, cuando secreta hacia afuera, ¿verdad? Del organismo, dirigido a partir de una serie de canales que son llamados conductos glandulares. Otro tipo de glándula pierde esa comunicación con el exterior, entonces su contenido es vertido a la sangre. Ahí tenemos las glándulas endocrinas, ¿okay? Existe otro término de glándulas o de secreción, que es la de secreción parácrina y la de secreción autócrina. Estos términos parácrinos y autócrinos se pueden utilizar también en células que no necesariamente son epiteliales, porque todas las células pueden secretar sustancias que influyen en el crecimiento, en el desarrollo de sus células vecinas. Acá, por ejemplo, pueden actuar hormonas como factores de crecimiento, por ejemplo. Entonces, si una célula secreta un factor de crecimiento, esta célula puede actuar con su célula vecina. Eso se dice que es de secreción parácrina. En cambio, una misma célula puede secretar factor de crecimiento y responder a esa hormona. Ella misma se autoestimula. Eso es una secreción de tipo autócrino, ¿okay? Entonces, estos son términos que podemos utilizar tanto en células epiteliales glandulares como no epiteliales, ¿sí? Bueno, acá podemos ver un pequeño gráfico que nos muestra cómo se forman las glándulas. A partir del epitelio, vamos a ver que estas células se desarrollan con mayor función a la de secretar una sustancia y se profundiza a lo más profundo del tejido conectivo en este caso, y tenemos dos porciones. Una porción, ¿verdad?, cuyas células son las especializadas para secretar. Esta es la parte secretora, la glándula en sí, y tiene un pequeño conducto, un canal en donde es conducido esa secreción. Acá no hay secreción, acá lo que hay es conducción de la secreción, ¿sí? Entonces podemos ver que está siendo conducido la secreción hacia la parte externa. Entonces esto es una glándula de secreción exócrina. Sin embargo, las endócrinas, fíjense, durante su desarrollo pierden esta comunicación con la superficie. Entonces no tienen a dónde secretar, a no ser hacia la sangre. Entonces esta clasificación ya es desde el punto de vista embriológico, cómo se van formando las glándulas. Entonces, una glándula, por lo general, está compuesta por una porción secretora, ¿verdad?, que es la que está más en profundidad. Esa porción secretora también podemos llamarle adenómero, ¿sí? Esta es la porción donde las células epiteliales tienen la función de secretar. Y esta porción secretora está siendo dirigida por un sistema de canales a partir de esto que es el conducto de la glándula. Acá tenemos células epiteliales de revestimiento, ¿sí? Esta porción no secreta, conduce la secreción.
Entonces una glándula por lo general tiene un conducto excretor y una porción secretora. No son sinónimos. Secretar es que produce la secreción. Excretar es simplemente que conduce. ¿Se entiende? No son sinónimos. Entonces el gráfico es muy fácil, ¿verdad? Se entiende muy bien. Pero ¿qué es lo que vamos a ver realmente en el microscopio, en la histología? Fíjense, esto es una imagen donde tenemos aquí un epitelio. ¿Se acuerdan qué epitelio era este? Cilíndrico, pseudoestratificado, como células caliciformes y células caliciformes. Ya saben todo bien. Ayer rindieron. Salió esta misma imagen. Casi. Parecido. Perfecto. Esa es la idea, de que estudien, que vean, que conozcan, y se equivocan, después ya siempre ya no se van a equivocar, ¿verdad? Bueno, esto es un epitelio, ¿verdad? Cilíndrico, pseudoestratificado, con cilio y células caliciformes. ¿Qué parte del cuerpo creen que es? Vía Vía respiratoria. aérea. Puede ser cavidad nasal, puede ser laringe, puede ser tráquea, puede ser bronquio, o sea, una parte del aparato respiratorio. Excelente. Entonces este es el epitelio de revestimiento. Acá abajo, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Conjuntivo, excelente. Y fíjense, dentro del tejido conjuntivo, ¿verdad? Ya en profundidad, vamos a tener esto, ¿verdad? Que es la glándula, ¿sí? Porque de aquí las células se impaginaron, se profundizaron y terminando formando esto, que es la parte glandular. Pero persistió su comunicación a la parte externa. Entonces acá tenemos las glándulas con sus porciones secretoras, que son todas estas flechas de color verde, y acá tenemos una porción excretora, ahora el conducto excretor. Entonces, ¿cómo yo reconozco porción secretora y porción excretora? Casi siempre la secretora está más en profundidad y la porción excretora va a ser más superficial. Esa es una pequeña diferencia. Puede haber aquí, esta es otra imagen. Acá tenemos una glándula, pero esta glándula nos permite ver el epitelio superficial, ¿verdad? No se puede ver. Lo que vemos es esto. Las células secretoras, esta es la porción secretora, fíjense, y esta es la porción excretora. ¿Cómo yo diferencio? Generalmente la porción secretora tiende a tener una forma redondeada, ¿sí? Una forma redondeada o una forma alargada. Y las células que le componen, ¿verdad? Tienen como una forma más triangular o una forma prismática. Imagínense una pizza redonda y las porciones de la pizza son triangulares, más o menos así es. Entonces esta es la porción secretora y esta es la porción excretora. La porción excretora está tapizada por células epiteliales de revestimiento. ¿Qué epitelio es? Cilíndrico, sí. Si se acuerdan, ¿verdad? Dentro de las descripciones de epitelio, por ejemplo, los conductos excretores podían ser cilíndrico simple, podían ser cúbico simple, podían ser cilíndrico estratificado o cúbico estratificado, ¿no es cierto? Pero, dependiendo del tamaño de la glándula, del conducto. Bueno, entonces, esa es como introducción. Ahora vamos a tratar de clasificar y complicarnos un poquito más. Nosotros vamos a hablar en mayor detalle a las glándulas exócrinas. Las endócrinas vamos a hablar así de forma muy breve. Salí el video. Presten atención, Quiero café. súper importante. Nosotros vamos a hablar con más detalle de las glándulas exócrinas. Las endócrinas vamos a mencionarlas así de forma general. Y mucho más adelante tenemos luego clases de cada una de las glándulas endócrinas, ¿sí? Entonces hoy es así de forma general, más general. Entonces vamos a clasificar las glándulas, así como teníamos el epitelio que se clasificaba, ¿verdad? En simple, se clasificaba en estratificado, se
clasifica en plano, cilíndrico, etcétera, etcétera. Las glándulas también se clasifican. Una clasificación es en base a la morfología, otra clasificación es en base a la naturaleza del producto que está secreta, el otro sería la forma o el tipo de regulación que tiene esa secreción, y luego tenemos el mecanismo de secreción. Entonces, vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Según la naturaleza del producto de secreción, una glándula puede secretar un producto rico en carbohidratos, ¿verdad?, que es moco, ¿verdad?, una vez que esto es hidratado. Esas glándulas son llamadas glándulas de secreción mucosa. Otras glándulas secretan proteínas, que generalmente son enzimas. Estas son glándulas de secreción serosa. Y también tenemos glándulas que pueden tener ambos componentes. Entonces ahí tenemos glándulas mixtas, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo saber la naturaleza de la secreción de una glándula? En base a su morfología. Una glándula de naturaleza mucosa está compuesta por células secretoras de moco, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que mirar a la glándula es en esa porción secretora. ¿Cómo es? Generalmente las glándulas de secreción mucosa son glándulas que tienen células del citoplasma muy claro, ¿sí?, vacuolado por el contenido de mucina, que al hidratarse se convierte en moco. Esta mucina se almacena en tanta cantidad en el citoplasma que parece que el núcleo está siendo empujado hacia la base. Miren acá, los núcleos están todos hacia la base. ¿Okay? Si hacemos una microscopía electrónica, vamos a ver las formas de la célula, que les dije que tenía una forma triangular, el núcleo es basal, ¿verdad? Aquí, en el citoplasma apical, vamos a tener los gránulos. En este caso son gránulos de densidad baja, porque están compuestos por mucina, mucinógeno, ¿verdad? Las serosas, vamos a ver que sus células tienen el citoplasma granulado y tienen una densidad mucho mayor. El citoplasma puede ser eosinófilo, puede ser basófilo. Ahí varía enormemente de qué enzimas, ¿verdad?, qué proteínas tiene. Pero fíjense cómo es mucho más granulado, mucho más intensa la coloración. El núcleo es un núcleo esférico, basal, no tan aplastado, ¿verdad?, como en la otra imagen. Entonces, si yo veo una glándula de esta característica, esta es de secreción serosa. Fíjense, esta es la microscopía electrónica. Podemos ver la forma triangular de la célula, el núcleo basal esférico, el citoplasma ocupado por gránulos, que son gránulos de densidad elevada, por eso tienen ese color negro, ¿verdad?, en esta imagen en blanco y negro. Y como tiene proteína, entonces sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad?, que son estas cisternas que vemos acá. Están muy bien desarrolladas. Y luego tenemos las mixtas. Miren esta glándula, tiene ambas células, ¿cierto? Entonces lo que secreta tiene tanto contenido proteico, ¿verdad?, enzimático, como mucina, moco, ¿sí? Muchas veces la porción serosa adopta una forma de media luna. Ven acá, una forma media luna. Y a esto se le escribe como media luna o semiluna de Januzzi o de Monter. Son los nombres. Acá podemos ver, fíjense, la porción secretora tiene ambos componentes, unas células de características de secreción mucosa y otras de secreción serosa. Bueno, en cuanto a la morfología, su clasificación puede ser unicelular o multicelular. El unicelular está compuesta por una sola célula. ¿Sí? Una sola célula ya puede funcionar como una glándula independiente. Luego tenemos multicelular, varias células se juntan para cumplir, ¿verdad?, esa función. Y aquí pueden ser otra vez simples o compuestas. Así como en el epitelio era simple o estratificado, estas pueden ser simples o
compuestas. Entonces, la glándula unicelular es la célula caliciforme. La célula caliciforme, como dice su nombre, es una célula en forma de cáliz, o sea, en forma de una copa. Vamos a ver que la célula, fíjense, tiene una forma de copa, la porción apical es más ancha, mientras que la porción basal es más delgada. El núcleo está en la porción basal, ¿verdad? El núcleo se pierde entre los núcleos de las otras células epiteliales, y lo que llama la atención es esta parte apical redondeada, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí. ¿Sí? Nosotros vemos un citoplasma apical y no el núcleo. El núcleo se pierde entre el resto de las células. Tiene grandes cantidades de vacuolas de mucina, ¿verdad? Y también tiene, ¿verdad?, bien desarrollado el retículo endoplasmático, ¿verdad?, rugoso como liso. Su contenido es alto en carbohidratos, de ahí que es positivo, ¿verdad?, con esta tinción. ¿Qué tinción era? Bas, ¿verdad? Entonces esto es una célula caliciforme. ¿Qué era esto? ¿Sabes? Bueno, entonces la síntesis de la porción proteica de la mucina tiene lugar en el retículo endoplasmático rugoso, mientras que los carbohidratos, ¿verdad?, son agregados en el complejo de Golgi y en el retículo endoplasmático rugoso. El mecanismo de secreción es de tipo merócrina, más adelante vamos a hablar de qué es eso, ¿verdad? Y la liberación de mucina también se lleva a cabo por estimulación colinérgica. A veces la mucina puede tener vesículas de inmunoglobulinas que son importantes para la inmunidad. Luego tenemos las multicelulares. Están compuestas por más de una célula. Estas pueden ser simples o pueden ser compuestas. ¿Okay? Para decir simple o estratificado, ¿verdad?, nosotros tenemos que mirar el número de capas, ¿verdad? Ahora, para decir este epitelio estratificado es plano, cúbico o cilíndrico, ¿a qué célula le mirábamos? ¿A la de arriba o a la de abajo? La de arriba, perfecto. En la glándula, para clasificar en compuesta, mi glándula tiene que tener ramificaciones en la porción del conducto excretor. El conducto excretor se ramifica, entonces estamos ante una glándula de tipo compuesta. Si la porción secretora se ramifica, esa glándula todavía puede ser simple. ¿Okay? Bueno, entonces, la primera clasificación es en base a la configuración que tiene ese terminal secretor que se llamaba de nodo. Puede ser alargado en forma de túbulo, entonces decimos que la glándula es tubular. Puede tener una forma redondeada, entonces decimos que tiene una forma acinar. Puede tener también una forma redondeada, pero la luz es muy amplia. A eso le decimos alveolar. Si también es redondeado, pero carece de luz, decimos que es sacular, parece como un saco. ¿Okay? Y puede tener también una combinación de ellas, ¿verdad?, entre túbulo acinar, ¿verdad?, etc. Fíjense la combinación de ellas. Bueno, tenemos la glándula multicelular simple. Dentro de ellos hay una glándula multicelular simple, valga la redundancia, más simple todavía. ¿Por qué? Porque este ni siquiera tiene conducto excretor. ¿Sí? ¿Por qué no tiene conducto excretor? Y porque ya tiene una localización muy superficial. Entonces no necesita un conducto para dirigir su secreción. Ejemplo, el estómago y el cuello uterino. Miren acá. Este es el estómago, el revestimiento superficial del estómago. ¿Sí? Acá hacia abajo forman glándulas, ¿sí?, glándulas tubulares. Pero aquí arriba, este epitelio superficial ya es una glándula en sí, una glándula multicelular simple, muy simple, porque ni siquiera tiene conducto. ¿Por qué va a tener conducto si acá ya está la superficie externa? ¿Entienden?
Bueno, acá vemos células caliciformes. ¿Están seguros? ¿No? No hay células caliciformes. Estas células, fíjense, secretan moco, ese moco que protege a nuestro estómago de la acidez que ella misma también produce. Acá en el citoplasma apical vamos a ver cómo ese citoplasma es pálido por el contenido de carbohidratos. Entonces es también paz positivo. También tenemos otro tipo de glándulas multicelulares simples, pero estas son glándulas intraepiteliales, o sea, están dentro de un epitelio. Por ejemplo, este es el epitelio respiratorio, ¿verdad? Cilíndrico, pseudostratificado, ciliado, células caliciformes. Y acá vemos un acúmulo de células secretoras dentro del espesor del epitelio. Tampoco no necesita conducto excretor. O sea, esa es una glándula intraepitelial. Podemos encontrar en la uretra, podemos encontrar en la tráquea, podemos encontrar en la mucosa nasal, también podemos encontrar en los conductillos eferentes, que es parte de los conductos genitales masculinos. Bueno, eso era una glándula multicelular simple, sin conducto excretor. ¿Ya? Ahora sí tienen conducto excretor. Estos que tienen conducto excretor, ¿verdad? Podía ser simple o compuesto. Compuesto era si el conducto excretor se ramificaba. ¿Okay? Entonces, miren, las glándulas multicelulares simples presentan conducto excretor no ramificado. Y los compuestos tienen conducto excretor ramificado. ¿Okay? Y aquí, en conjunción con la configuración del terminal secretor, yo voy a clasificar a mi glándula. Simple tubular, simple acinar, ¿verdad? O puede ser acinar compuesta, o tubular compuesta, tubular olar compuesta, y así sucesivamente. ¿Entiendes? Se combina la configuración de la porción terminal y si está ramificado o no el conducto excretor. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, una glándula exócrina multicelular simple puede ser tubular simple, que es este ejemplo, ¿ven? Un tubo. Una sola porción secretora, y una sola porción excretora, ¿sí? Como un tubo. También puede ser tubular simple, pero es tortuosa, se enrolla, entonces se llama tubular enrollado. ¿Ven? Luego tenemos esta glándula. Esta glándula, fíjense, tiene un conducto excretor, pero tiene 3 porciones secretoras. Entonces, ¿es simple o es compuesto? Simple, sigue siendo simple, ¿verdad? Esta es una glándula tubular simple ramificada, fíjense, tubular simple ramificada. Simple porque el conducto excretor es único, pero ramificado porque la porción secretora sí se ramifica. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos, fíjense, acinar alveolar o sacular simple, ¿verdad? O acinar sacular o alveolar ramificada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Siempre ramificada es simplemente la porción secretora ramificada. Pero si la porción excretora se ramifica, ahí ya no puede ser simple, es una glándula. Ahora vamos a mirar imágenes, son un poco más complicadas, ¿verdad? Fíjense, ¿qué forma tiene esta glándula? Tubular, ¿verdad? Entonces esta es una glándula tubular simple. Esta glándula yo estoy viendo en un corte longitudinal o transversal. Longitudinal, ¿verdad? A lo largo de su longitud mayor, su eje mayor. Esto podemos ver en varias partes del cuerpo. Un ejemplo son las glándulas del intestino delgado, del intestino grueso, ¿sí? Son glándulas tubulares, sí. ¿Okay? No es que ustedes van a ver esto y ya tienen que saber que es intestino. Pero sí, si yo le pregunto, ¿dónde encontramos glándulas tubulares simples? Y ahí pueden poner intestino. ¿Se entiende? Igual que el epitelio. Luego tenemos la tubular simple enrollada. Acá
acá nosotros no vamos a ver el tubo que se va dando vueltas, se va enrollando, no, que esa es una configuración tridimensional, nosotros no vemos eso, nosotros vemos en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un corte que atraviesa a lo largo de todas estas estructuras. Entonces vamos a ver muchas estructuras redondeadas en diferentes orientaciones. Fíjense, transversal, oblicuo, tangencial, luego tenemos longitudinal y así, ¿ven? Entonces esto es una glándula tubular enrollada. ¿Okay? Acá va a ser un poco difícil, ¿verdad?, que se acuerden, pero mirando, se van a acordar. Y esta glándula solo hay en un lugar, que son las glándulas productoras de sudor, las glándulas sudoríparas. ¿Sí? Las glándulas sudoríparas son así, tubulares enrolladas. Bueno, luego tenemos las glándulas que pueden ser tubular o acinar o sacular, ¿verdad?, simple ramificada. Fíjense, la porción secretora terminal se ramifica, no así el conducto excretor. Podemos tener tubular simple ramificada en el estómago, ¿verdad?, en el útero, ¿sí? Acinar simple ramificada, por ejemplo, en la glándula de la cavidad oral, el esófago. Sacular simple ramificada, el ejemplo son las glándulas sebáceas. Acá tenemos, ¿este qué epitelio es? Estratificado. Plano, estratificado. ¿Queratinizado o no queratinizado? No queratinizado. No es queratinizado. No queratinizado. No queratinizado. Entonces, al decir no queratinizado, yo ya puedo pensar, esto es mucosa oral, de la cavidad oral, puede ser esófago. ¿Dónde más hay este epitelio? En el endosarino, en el exosarino. En el exosarino. ¿Otro? La vagina. Córnea, ¿otro? La vagina. Laringe. Faringe. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Otro? Cavidad bucal, ya dije. ¿Otro? La pared vaginal. Exactamente. Esos son los lugares donde hay este epitelio. Ahora, si yo miro un poco más en profundidad, voy a ver otras cosas. Por ejemplo, veo estas glándulas. Esta glándula yo no voy a ver en la córnea, no voy a ver en la vagina, no voy a ver en el cuello uterino, no voy a ver en la faringe, en el esófago, ¿verdad? Cavidad oral puede ser. O sea, esto ya me va direccionando a dónde está. ¿Sí? Probablemente este sea esófago. Entonces ya sabemos el epitelio y ya reconocemos la glándula. Esta es la porción secretora y acá tenemos, ¿verdad?, el conducto excretor. Siempre más superficial. Ahora, ¿qué creen que secreta esta glándula? ¿Es de secreción serosa o mucosa? ¿O mixta? Mucosa, ¿verdad? Porque ven que las células son pálidas, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, miren, hay muchas porciones secretoras. Entonces, al ver muchas porciones secretoras, mi sentido común me tiene que decir que esta glándula, ¿verdad?, en su porción secretora se ramifica. Entonces, por eso es una glándula ramificada. Y acá el conducto excretor vemos que es único. Entonces, por eso es simple ramificado, ¿verdad? Acinar simple ramificado. Fíjense, esta es una glándula simple sacular ramificada. Sacular, ¿qué quería decir? Que era redondeada, pero no tenía luz. Miren, estas son redondeadas, ¿ven? Ligeramente redondeadas. Y fíjense cómo no tienen luz, están ocupadas por estas células secretoras. Estas células secretoras, ¿qué creen que secretan? Mucina, proteínas o los dos. En este caso, ninguno de ellos, porque esta es una glándula que secreta lípidos, ¿sí? Estas células almacenan vacuolas de lípido, ¿verdad?, que aportan al órgano en cuestión, ¿verdad?, un material grasoso, oleoso que le protege. Esta es una glándula sebácea. La glándula sebácea está en la piel y es responsable, ¿verdad?, de la grasitud de nuestra piel. Y esa grasitud nos protege, ¿verdad?, contra agentes nocivos que podrían invadir
nuestra piel. Entonces, fíjense, tenemos una porción secretora, una también aquí, otra aquí y otra aquí. O sea, hay más de uno, o sea, ramificado. Pero el conducto excretor sigue siendo único. ¿Ven? Entonces es simple, sacular, ramificada. El ejemplo es glándulas sebáceas. Y si yo veo esto, acá yo ya puedo saber el órgano, piel. Sin dudar, esto es piel. Entonces ven cómo teniendo conocimiento básico de ciertas cosas uno ya puede reconocer el órgano, ya puede reconocer el tejido y así. Bueno, luego tenemos las glándulas multicelulares compuestas. Cuando yo digo compuesta, estamos hablando de glándulas cuya porción excretora está ramificada. ¿Sí? La glándula compuesta, por lo general, también se ramifica ya la porción secretora. ¿Okay? Por eso no decimos compuesta ramificada. Ya se entiende ya que si es compuesta, también es ramificada. ¿Okay? Entonces el término ramificado siempre se usa para el signo, para diferenciar de aquel que no es ramificado. Cuando es compuesto, ya se entiende que es el conducto excretor es ramificado y por ende también va a ser ramificado la porción secretora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas son glándulas de gran tamaño, ¿sí? Son glándulas muy grandes. Muchas de ellas inclusive tienen un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué glándula ustedes se imaginan que es una glándula grande? ¿Sí? Tiroides. Glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula grande, sin embargo es una endocrina. No es este tipo de glándula. ¿Otra? La glándula estomacal no existe. Otra. Las glándulas salivales. Eso, las glándulas salivales. Las glándulas salivales tenemos tres muy grandes: dos parótidas, dos sublinguales, ¿verdad? Y tenemos submaxilares. Estas son grandes, por eso tienen nombre. ¿Otra? La glándula mamaria es una glándula grande, entonces también es una glándula compuesta, ¿verdad? El páncreas es una glándula compuesta, ¿sí? Y así, ¿ok? Bueno, entonces las glándulas compuestas pueden ser tubulares, pueden ser alveolares o acinares, o pueden tener combinación de ellas también, ¿verdad? Fíjense, tenemos glándulas compuestas tubulares o compuestas alveolares o acinares, ¿sí? Son túbulos más o menos enrollados, ¿verdad? Habitualmente ramificados. Las acinares alveolares, las porciones terminales tienen en forma de pera o bulbo. Eso se puede ver en la cavidad oral y en el duodeno también. Fíjense, este es el duodeno. Acá tenemos el epitelio, ¿verdad? Tenemos las vellosidades intestinales y aquí en profundidad tenemos la glándula. ¿Qué creen que secreta esta glándula? ¿Secreción serosa, mucosa o mixta? Serosa, mixta. No, esta es mucosa. ¿Sí? En el duodeno se secreta moco. ¿Por qué? Porque este moco tiene alto contenido de bicarbonato para neutralizar el contenido ácido que viene del estómago. ¿Sí? Entonces esto es un moco alcalino, es glucoso. Acá podemos ver varias porciones secretoras, ¿verdad? Ramificadas obviamente, y esto que tiene la luz más grande es la porción excretora, también está ramificada, ¿verdad? Entonces por eso es compuesto. La vemos más grande, fíjense, este es el conducto excretor, mientras que este es la porción secretora. ¿Ven la diferencia entre ellos? Por lo general el conducto excretor tiene una luz más grande y el epitelio que tiene puede ser cúbico, puede ser cilíndrico, ¿sí? Y la porción secretora realmente es redondeado y sus células son como triangulares y la luz que tiene es muy pequeña, a veces casi ni se ve, acá se ve un poquito.
Miren acá, este es el páncreas. En el páncreas tenemos glándulas acinares compuestas. Todo esto es porción secretora, ¿verdad? Y esto es porción excretora. Excelente. Ahora, ¿qué creen que secreta esta glándula? ¿Secreción serosa, mucosa o mixta? Serosa. Esta es serosa. Serosa. Muy bien. Bueno, luego tenemos las glándulas compuestas tubuloacinares. Son las glándulas salivales mayores, ¿sí? Acá podemos ver, fíjense, esta es una glándula tubuloacinar compuesta. Compuesta porque veo varios conductos excretores. Todos estos son los conductos excretores. Mientras que estos son las porciones secretoras. Excelente. ¿Verdad? Entonces y fíjense qué forma tiene la porción secretora. Algunas son redondeadas, algunas son un poco más alargadas. Entonces es tubuloacinar. Ahora, ¿qué creen que secreta esta glándula? ¿Es de secreción serosa, mucosa o mixta? Mixta, ¿verdad? Acá se ve bien la porción mucosa, la porción serosa, y acá tenemos las medialunas de Januzzi que les dije, ¿verdad? Acá. Muy bien. Esas son glándulas salivales. Una glándula tubuloalveolar, para diferenciar del acinar. El acinar era redondeado, pequeñito. El alveolar tiene que ser grande la luz. Fíjense lo grande que es la luz. Puede ser redondeado o ligeramente alargado. Y se combinan, ¿verdad? Entonces, esto se ve donde uno puede ser la mama y otro puede ser la próstata, ¿sí? Este es próstata. ¿Por qué? Porque además de ver la glándula, vemos el tejido conectivo, que es un tejido compuesto por fibroblastos, como también células musculares lisas. Se llama estroma fibromuscular. Esto es característico de la próstata. Ya vamos a ver más adelante. Y esta es la mama. Fíjense, la mama tenemos las glándulas, ¿sí? Las porciones secretoras, y acá en el centro tenemos la porción excretora. Fíjense cómo la luz es una luz amplia, ¿okay? Y puede ser bien redondeado como ligeramente alargado. Se combina. Bueno, cuando tenemos glándulas de muy grande tamaño, estas glándulas tienen una arquitectura, una organización. En general, le envuelve el tejido conectivo para protegerle en forma de una cápsula. Esta otra vez divide en compartimentos más pequeños a partir de prolongaciones de esta cápsula. Estos son los tabiques. Y esos tabiques dividen en compartimentos más pequeños llamados lóbulos. Luego otra vez estos lóbulos se dividen en compartimentos más pequeños que se llaman lobulinos. Y dentro de los lobulinos vamos a tener ya la glándula en sí, compuesto por su porción secretora y excretora. ¿Okay? Ahí tenemos la porción de los acinos. Entonces mira, esto es una glándula de gran tamaño, está envuelta por una cápsula de tejido conectivo que le envuelve, emite de él unas prolongaciones hacia adentro para dividir en compartimentos más pequeños, lóbulos. Otra vez se dividen en más pequeños que son los lobulinos, y así sucesivamente. ¿Okay? Y acá tenemos dos conceptos que manejar. Cuando decimos estroma, estamos hablando del tejido conectivo que le envuelve. Cuando hablamos de parénquima, generalmente hablamos de la porción epitelial, ¿sí? De la... Bueno, eso es en cuanto a la morfología. Luego tenemos la clasificación en base a cómo se regula la secreción. Esta puede ser constitutiva o puede ser regular. ¿Qué quiere decir constitutiva? Quiere decir que se secreta de forma continua, que no hay un estímulo, ¿verdad?, para que esté liberando. Entonces, como se secreta de forma continua, no almacena en su citoplasma, ¿sí? Y luego tenemos la regulada, donde las células almacenan su contenido y tiene que venir una señal, ya sea nerviosa o hormonal o lo que sea, para que esta célula finalmente secrete y libere ese contenido. ¿Okay? Entonces, constitutiva y regular. Otra clasificación es a partir del mecanismo del cual libera su contenido.
Este puede ser merocrina cuando no pierde ninguna parte de su contenido celular, ni membrana ni citoplasma. Apócrina cuando pierde un poquito de contenido celular. Y holócrina, la célula pierde completamente todo su contenido. La célula muere y todo su contenido va con la secreción. ¿Okay? Entonces tenemos acá una imagen para que nos muestra estos tres tipos. Tenemos la secreción merócrina, fíjense, la célula libera su contenido sin pérdida de sustancia celular. Tenemos la apócrina, donde fíjense, la célula pierde un poquito de su contenido celular en la secreción. Y la holócrina, la célula, fíjense, ¿qué hace? Se divide, una de ellas muere y todo su contenido va al contenido a secretar. Esto se llama holócrina. ¿Cuáles son los ejemplos? Holócrina, tenemos a las glándulas sebáceas, ¿sí? Apócrina, tenemos por ejemplo a las glándulas mamarias, ¿sí? Y merócrina, prácticamente el resto, todas las glándulas que no pierden contenido en su secreción son de tipo merócrina. La célula caliciforme, ¿qué tipo era? Merócrina, ¿verdad? Que le había mencionado previamente. Bueno, por debajo de las células epiteliales de la porción secretora y por encima de la membrana basal descansa una célula llamada mioepitelio. Es una célula que tiene características entre músculo y epitelio. Epitelio porque está dentro de la membrana basal y músculo porque tiene fibras contráctiles y esta célula puede acortarse. Y al acortarse, ¿qué es lo que hace? Comprime el terminal secretor y vacía su contenido. ¿Okay? Estas son las células mioepiteliales, son células que tienen como una forma estrellada, ¿sí? Y sus prolongaciones abrazan a la célula muscular mioepitelial vecina. Y cuando se contraen, ¿verdad? Como que exprimen el terminal secretor. Entonces acá podemos ver, este es el terminal secretor, donde veíamos a la célula epitelial, la secretora, los núcleos de ella, y acá tenemos, ¿verdad? Fíjense, las células mioepiteliales, ¿sí? Muchas veces es difícil de reconocerle y tenemos que hacer tinciones especiales. Esta es una tinción especial que tiñe el citoplasma de la célula muscular mioepitelial, por eso se tiñe, ¿verdad? De ese color marrón. Y acá tengo una microscopía electrónica donde vemos a las células secretoras y por debajo de ellas, pero dentro de su membrana basal, está la célula mioepitelial. Acá tenemos otra imagen, fíjense, este es el conducto excretor en este caso, ¿verdad? Donde tenemos las células epiteliales y fíjense, acá tenemos las prolongaciones de la célula mioepitelial. Y acá algunos se ven el núcleo de ellas. Bueno, luego tenemos las glándulas endócrinas. Las glándulas endócrinas, fíjense, tenemos la hipófisis, la pineal, la tiroides, la paratiroides, el páncreas, la suprarrenal, los ovarios, los testículos y la placenta, ¿sí? Al igual que la célula caliciforme, de forma aislada, es considerada una glándula, ¿verdad? En el sistema endocrino también tenemos células que trabajan de forma aislada, que están distribuidas en todo nuestro cuerpo, formando lo que se llama el sistema endocrino difuso, ¿sí? Son células endógenas aisladas. Y las glándulas endócrinas son bastante diferentes entre sí, pero también algunas comparten similares características, ¿sí? Por ejemplo, carecen de conductos excretores y como no tiene conducto excretor, su secreción va a la sangre, tiene que tener mucha vascularización. En base a la composición química de lo que va a secretar, una glándula puede secretar hormonas polipeptídicas o proteicas, o pueden secretar hormonas esteroidales, las esteroides. Cuando tenemos una glándula que secreta hormonas proteicas, vamos a ver que por lo general la glándula tiene
células cuyo citoplasma es granulado, ¿verdad? Con gránulos de densidad variable, son proteínas. Entonces el órgano más desarrollado tiende a ser el retículo endoplasmático rugoso, como también el complejo de Golgi. ¿Okay? Por otro lado, tenemos las glándulas secretoras de hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol, ¿sí? Ellos no almacenan la hormona esteroidea, sino almacenan su materia prima, que es el colesterol. Entonces su citoplasma es un citoplasma bastante claro, maculado por el contenido, ¿verdad?, de colesterol de lípidos. Y el órgano encargado de metabolizar, ¿verdad?, los lípidos es el retículo endoplasmático liso. Entonces ese es la organela que más desarrollada tiene, ¿sí? Bueno. Luego tenemos el sistema endocrino difuso, que, como les mencioné, son células aisladas que están distribuidas en todo nuestro cuerpo, que cumplen funciones de una glándula endocrina independiente, ¿verdad? Fíjense, se identificaron más de 15 tipos de células, se llaman células enteroendógenas. Son morfológicamente bastante similares, pero funcionalmente muy distintas, porque secretan diferentes tipos de hormonas que cumplen diferentes tipos de funciones. Pueden estar en el tubo digestivo, pueden estar en el aparato respiratorio, sistema nervioso central. Algunos secretan hormonas peptídicas que influyen en la actividad secretora de las glándulas intestinales, la motilidad intestinal y así, ¿verdad? Y así sucesivamente. Fíjense, esta es una célula endócrina, esta que está aquí. Yo puedo reconocerle cómo. Lo reconozco porque es una célula que por lo general tiene una forma esférica, siempre está hacia la base, el núcleo va a estar ligeramente hacia arriba, ¿verdad? Y el citoplasma basal suele tener gránulos. ¿Por qué? Porque ahí están los gránulos que van a ir hacia la sangre que está en el tejido proteico. Entonces las células, si me fuera a leer que las células tenían una polaridad, acá todo está orientado hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá abajo es donde está la sangre, ahí es donde va a ir su producto de secreción, no va a ir a la luz, como las glándulas exócrinas. Esto va a ir a la sangre. Esta célula de forma aislada es una glándula endógena. Entonces va acá su producto de secreción. Y esta es la microscopía electrónica, donde podemos ver su citoplasma basal lleno de gránulos, ¿sí? Entonces eso es lo que yo me refería en la clase anterior cuando hablamos de polaridad. La polaridad puede ser tanto morfológico como funcional. Bueno, finalmente, ¿cómo se regulan las glándulas endócrinas? Las glándulas endócrinas se pueden regular por dos mecanismos. Un mecanismo es llamado retroalimentación negativa y la otra es llamada retroalimentación positiva. Vamos a empezar por la positiva, que es la más fácil. La positiva es un mecanismo en el cual, al aumentar el estímulo, ¿verdad?, por una secreción de X hormona, el aumento de esa hormona aumenta nuevamente el otro estímulo. Entonces así va generando un ciclo vicioso, ¿verdad?, de aumento de secreción de hormonas. Esto es transitorio por lo general, y uno de los ejemplos es el trabajo de parto. ¿Qué es lo que pasa en el trabajo de parto? En el trabajo de parto vamos a tener la cabeza del feto que empuja el cuello uterino y las señales nerviosas, ¿verdad?, ahí van hasta el cerebro, el hipotálamo, y el hipotálamo hipófisis libera una hormona que se llama oxitocina. Esa oxitocina hace que el músculo del útero se contraiga, entonces empuja más todavía el feto hacia el cuello y por ende la cabeza, más señales nerviosas nuevamente al cerebro, más secreción de oxitocina y así sucesivamente hasta que se expulse totalmente el feto. Entonces eso es positivo, por lo general es transitorio, ¿sí? Y el otro es el negativo. Este es el que más se utiliza prácticamente en todas las glándulas, donde vamos a ver qué ocurre.
Fíjense, el hipotálamo secreta una hormona. Esta hormona se llama hormona liberadora de tirotropina, TRH. Eso estimula a la hipófisis a liberar lo que se llama hormona estimulante de tiroides, ¿verdad? Esta hormona estimulante de tiroides va a estimular a la tiroides a producir hormona tiroidea, que se llama T3 y T4. Cuando hay mucho T3 y T4, esto actúa en el hipotálamo y la hipófisis para que disminuya la secreción de TRH y TSH. Entonces así va a disminuir T3 y T4. Cuando disminuye demasiado T3 y T4, entonces TRH y TSH van a aumentar. Entonces uno hace lo opuesto. Entonces de esa manera alcanzan equilibrio. Entonces eso se llama retroalimentación negativa. Y es la forma en que se rigen prácticamente todas las glándulas, ¿sí? Salvo excepciones que ocurre esto, que es positivo, que generalmente es transitorio, ¿sí? Y eso es todo. ¿Alguna duda?